Mi padre me señaló frente a todos y dijo, siempre has sido una carga, el que realmente importa es tu hermano. Así que me fui esa noche, sin decir una sola palabra. Un mes después, mi hermano me envió un mensaje, ¿por qué dejaste de mandarme dinero? Solo respondí, no quería desperdiciarlo en alguien que ya tenía todo lo que importaba. Después de eso, me quedé observando mientras ellos aprendían lo que realmente significaba extrañarme. Me llamo Eli. Tengo 28 años, y desde que tengo memoria, he sido el otro. No el hijo dorado, no el favorito, solo el que estaba ahí. Mi hermano menor, Mason. Él era el premio. El chico de oro, estrella del fútbol, estudiante con sobresalientes en todo. El pequeño trofeo de mamá y papá. Y yo. Yo era el que arreglaba su coche cuando lo chocaba, el que pagaba sus multas de estacionamiento para que nuestros padres no lo castigaran sin Cancún. El que inventaba excusas cuando se saltaba las fiestas familiares, solo para mantener la paz. Ellos lo llamaban ser un buen hermano mayor. Yo lo llamaba ser invisible con una billetera. Era más fácil cuando vivía en otro estado. Me mudé a Chicago justo después de la universidad, conseguí un trabajo en tecnología y poco a poco, construí algo decente. Tenía un apartamento tipo estudio, un ingreso estable, una vida tranquila. Pero cada vez que volvía a casa, normalmente por cumpleaños, bodas, o cuando mamá decía que me extrañaba, me convertía en el extra, el acompañante en mi propia familia. Las conversaciones giraban en torno a Mason, sus ascensos, su nueva novia, la carrera benéfica que hizo el otoño pasado. Incluso cuando compartía noticias como mi reciente ascenso a analista senior, apenas recibía una mirada. Mi madre sonreía, educada pero distraída, cambiando ya de tema hacia el próximo viaje de negocios de Mason a Dubái. Mi padre murmuraba algo sobre cómo los trabajos en tecnología no eran trabajos de verdad, y luego cambiaba el canal al partido de fútbol. Aún así, seguía apareciendo. No porque creyera que algo iba a cambiar, sino porque pensaba que quizás, solo quizás, me verían, me apreciarían, o al menos reconocerían que estaba intentando. Llevaba regalos cada Navidad, ayudé a pagar parte de su hipoteca durante el COVID cuando las cosas se pusieron difíciles, transfería a Mason $500 aquí, 300 allá. Siempre con un solo hasta el viernes, y siempre con un mensaje de agradecimiento que sonaba copiado y pegado. Mis padres nunca preguntaron de dónde salía el dinero. Asumían que me iba bien. Tú no tienes familia propia, dijo mamá una vez. Puedes permitirte ayudar a tu hermano. Y entonces llegó el cumpleaños número 60 de mi padre. Fue una barbacoa en el patio trasero. Nada especial, solo familia, vecinos y platos de papel cargados de hamburguesas. Volé para pasar el fin de semana, pasé la mitad del viernes por la noche ayudando a mamá a colgar decoraciones, incluso pagué el pastel cuando se dio cuenta de que el que había encargado era demasiado pequeño. El sábado, al mediodía, la casa estaba llena. Mason llegó elegantemente tarde, como siempre, paseándose con un reloj nuevo y su novia, Tessa, que acababa de lanzar un canal de YouTube sobre vida minimalista, usando sandalias de $400. Mi padre se iluminó al verlo, lo abrazó, rió como un hombre que no sonreía hacía semanas. Luego me miró, asintió una vez, y volvió con Mason como si yo fuera un vecino que había traído papas fritas. Llegó la cena. Corrió el alcohol. La gente se reunió alrededor del fogón, compartiendo historias y haciéndose bromas, en ese nivel superficial que usan las familias cuando hay décadas de tensión no resuelta enterrada bajo el silencio. Fue entonces cuando pasó. Alguien, tal vez mi primo Jaque, que había bebido de más, me preguntó en qué estaba trabajando. Les conté sobre un nuevo sistema de seguridad que ayudé a diseñar para una empresa de logística, y cómo les estaba ahorrando miles cada mes. La conversación duró apenas un minuto antes de que Mason interviniera, hablando de un trato que cerró la semana pasada. Mi padre le dio una palmada en la espalda, sonriendo. De eso estoy hablando, dijo, radiante. Así es como se hace una verdadera diferencia. Me reí. No de alegría, sino de esa incredulidad hueca y amarga que se instala cuando te das cuenta de que nunca serás suficiente. Supongo que lo único para lo que sirvo es para pagar las cuentas, ¿no? Bromeé. Mi padre se volvió, con la bebida en la mano, y lo dijo lo bastante alto para que todo el patio lo oyera. Siempre has sido una carga, Eli. Tu hermano es el que realmente importa. El mundo no dejó de girar. Nadie dejó caer su vaso ni exclamó horrorizado. Algunas personas rieron incómodas. Mamá intentó hacerlo callar, pero ya era tarde. Sentí que el estómago se me caía. No porque me sorprendiera, sino porque, por una vez, lo dijo en voz alta. No hice una escena. No grité, no me fui dando portazos, no lancé una bebida como en las películas.
Simplemente me quedé ahí un segundo, asintiendo lentamente, luego entré, tomé mi maleta, reservé un vuelo temprano de regreso a Chicago y me fui. Sin nota. Sin despedidas. Solo silencio. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin check-ins falsos o ¿cómo estás? De los familiares. Volví al trabajo, me enfoqué en mí. Cancelé la transferencia automática mensual que le enviaba a Mason hasta que se estabilizara. Cancelé el plan familiar que todavía estaba pagando, incluyendo los datos móviles que Mason usaba para escuchar música en el gimnasio, cerré sesión en la cuenta compartida de Netflix que todos estaban usando gracias a mí y desaparecí silenciosamente de sus vidas financieras, una suscripción a la vez. Pasaron 3 semanas. Entonces, una noche mientras preparaba la cena, mi celular vibró. ¿Mason? Un mensaje, corto e irritado. ¿Por qué dejaste de mandarme dinero? Me quedé mirándolo por un minuto, luego escribí. No quería desperdiciarlo en alguien que ya tenía todo lo que importaba. Nunca había tocado enviar tan rápido en mi vida. Después de eso, las cosas se pusieron interesantes. Mi mamá llamó unos días después. No contesté. Luego llegaron una ráfaga de mensajes. Primero preocupados, luego culpables. Después manipuladores, y finalmente, con enojo. Estás siendo inmaduro. Somos familia. Mason te necesita ahora. Ignoré todos. No estaba siendo cruel. Simplemente había terminado. Pero lo que no esperaba era lo rápido que todo se desmoronaría sin mí. Comenzó de forma sutil, pequeñas señales de que la estructura que yo había estado sosteniendo en silencio durante años comenzaba a tambalearse ahora que ya no estaba ahí para mantenerla firme. La primera llamada fue de mi tía Linda. Ella nunca tomaba partido, simplemente flotaba en el fondo con sus encogimientos de hombros pasivos y asentimientos educados. Pero esta vez no fue tan neutral. Eli, dijo después de que dejé que la llamada fuera al buzón de voz, y volvió a llamar de inmediato. Tu mamá está llorando. Dice que Mason está atrasado con el alquiler y que ella y tu papá están usando sus ahorros para ayudarlo. ¿Qué está pasando? No respondí de inmediato. Me quedé sentado mirando la pared como si fuera a darme permiso para finalmente decir lo que había callado durante años. Dejé de ayudar, dije con frialdad. Supongo que eso significa que en realidad nunca fue el dinero de Mason. Se quedó callada por un segundo y luego suspiró. Tú sabes cómo son. No piensan en las consecuencias hasta que están enterrados en ellas. Quizás sea la única forma en que aprenderán, respondí, y colgué. Después de eso, todo empeoró. O mejoró, dependiendo de cómo lo veas. Aparentemente, sin los $500 que solía enviarle a Mason cada 2 semanas, se atrasó 2 meses con el alquiler. Sus deudas con las tarjetas de crédito empezaron a acumularse. Tessa, cuya idea de trabajo duro era editar sus propias miniaturas de YouTube, lo dejó en el momento en que su Venmo comenzó a rebotar. Subió un vídeo llorando titulado Saliendo de una relación tóxica, mi verdad. Que tuvo más vistas que todo su contenido anterior combinado. La ironía no se me escapó. Luego vino la parte que nadie esperaba. Las finanzas de mis padres comenzaron a tambalearse cuando yo era más joven. Mi papá solía presumir de cómo los hombres de verdad manejan el dinero sin quejarse. Lo que no decía era que ese manejo venía con mucha ayuda silenciosa, como los $800 que les daba cada Navidad para reparaciones de la casa, o el préstamo que pagué en su nombre cuando incumplió después de un negocio fallido hace 5 años, porque, según mi mamá, él no necesita esa vergüenza ahora. Sin mí detrás, limpiando todos esos líos, las cosas ya no eran tan limpias. Les cortaron el internet. Mi mamá tuvo que cancelar su club de lectura porque ya no podían recibir gente en casa. Reposeyeron la camioneta de mi papá. Aparentemente había estado usando el nombre de Mason para abrir líneas de crédito, algo que nadie admitió. Hasta que los cobradores comenzaron a llamar directamente a él. Y lo que más dolió. Nadie vino directamente a mí por ayuda. Fueron con Linda, con mi primo Jaque, con un viejo amigo mío del colegio que todavía vive cerca. Supongo que pensaban que alguien más podría hacerme entrar en razón. Uno incluso trató de manipularme emocionalmente por LinkedIn. LinkedIn. La gota que colmó el vaso fue el correo de mi mamá. Vuelve a casa. Lo mantuvo corto, pero cada palabra parecía sacada de un manual titulado. Cómo manipular sin decir, lo siento. Tu padre no está bien. Mason está haciendo lo mejor que puede. Sé que estás enojado, pero esta familia te necesita. Siempre te hemos necesitado. Por favor,
piensa en lo que realmente importa. Lo leí 5 veces. Luego abrí un borrador, escribí una respuesta, y la borré. ¿Por qué? ¿Qué se supone que debía decir? ¿Que si pensé en lo que realmente importaba durante 28 años, y que aparentemente nunca fui yo? ¿Que pasé cumpleaños escuchando a mi papá alabar el potencial de Mason mientras yo lavaba platos en la cocina? ¿Que cuando me gradué de la universidad me mandaron una tarjeta firmada? ¿Y alquilaron un bote para el diploma de secundaria de Mason? Dejé que el silencio respondiera por mí. No respondí. Y por primera vez, finalmente supieron lo que era extrañarme. No el yo al que apenas escuchaban durante la cena. No el yo que pagaba sus deudas en silencio, sino el que daban por sentado todos los días. Y ese silencio se hizo ensordecedor. Linda volvió a escribir. Tienes que ver esto, escribió, seguido de una captura de pantalla de una publicación de Facebook de mi madre. Era una foto de ella y mi padre sentados en un porche que claramente no era el suyo. La casa de otra persona. Probablemente prestada para la foto. La leyenda decía: la familia no es sobre el dinero. Es sobre el amor. Algunas personas se olvidan de eso cuando se van. Los comentarios estaban llenos de simpatía. Personas que sabían solo la mitad de la historia, o nada, comentando con emojis de corazón. Y ustedes son unos padres tan fuertes. No comenté. No le di me gusta. Simplemente me quedé mirándolo, sintiendo algo que no podía nombrar. No era rabia, ni tristeza, solo una especie de claridad fría. Esto no era nuevo. Era solo la primera vez que yo no intentaba encubrirlo. Pero lo que vino después, esa era la parte que nadie vio venir. 2 semanas después de esa publicación en Facebook, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto. Una carta de verdad. Un sobre real. Tinta azul. Mi nombre escrito en esa caligrafía apretada que mi madre siempre usaba cuando quería parecer correcta. Había sido reenviada. Desde mi antigua dirección, la que usé cuando me mudé por primera vez para ir a la universidad. La abrí despacio, esperando otro discurso de culpa o una súplica pasivo-agresiva de perdón. Pero lo que encontré fue algo más extraño. Dentro había una nota escrita a mano, de una página de largo, con manchas de lágrimas en una esquina y una marca de café cerca del borde inferior. Como si hubiera derramado algo mientras intentaba encontrar las palabras. No era una disculpa. Claro que no era. Pero era otra cosa. Ellie, sé que probablemente no vas a leer esto, y si lo haces, vas a pensar que solo estoy buscando excusas. Tal vez sí. Tal vez merezco el silencio. Pero necesito explicarte algo. Tu padre no está bien. No se lo cuenta a nadie. Pero el doctor dijo que es su corazón. Tiene miedo. Por eso está más irritable. Por eso dijo lo que dijo. Mason también está luchando. No es tan fuerte como tú crees. Nunca lo fue. Tú siempre fuiste en quien podíamos confiar. No porque no te amáramos, sino porque tú te hacías cargo de todo. Eras sólido, confiable. Tal vez eso no fue justo. Tal vez nos apoyamos demasiado en ti. Pero, Ellie, las familias cometen errores. Y ahora mismo, nos estamos desmoronando. Te necesitamos. Por favor, vuelve a casa. Eso debería haber roto algo dentro de mí. Debería haber tirado de esa vieja culpa que solía cargar como una segunda piel. Pero en cambio, no sentí nada. Solo cansancio. No el tipo de cansancio que se cura durmiendo, sino el que se instala en los huesos. Ese tipo que viene de cargar demasiado peso durante demasiado tiempo. Aún así, una parte de mí no podía dejar de preguntarse si era verdad lo de mi padre, lo de Mason, lo de todo lo que habían ocultado detrás de sus expectativas sobre mí. Así que hice algo que no hacía en mucho tiempo. Investigué. No llamé. No pregunté. Busqué información. Encontré el LinkedIn de Mason. Todavía aparecía como consultor freelance. Sin actividad. En 6 meses, la empresa para la que solía trabajar lo había quitado silenciosamente de su página de equipo. Consulté registros públicos. Había sido desalojado 2 veces. Luego busqué la casa de mis padres. Estaba en proceso de ejecución hipotecaria. Y de repente, todo cobró sentido. La carta. La publicación. Las llamadas de parientes con los que no hablaba hacía años. No me buscaban porque me extrañaban. Me buscaban porque el banco finalmente dejó de ser paciente. Pero aquí está el detalle.
Ellos no sabían lo que yo había hecho una semana después de salir de aquel asado en el patio trasero mientras ellos seguían sirviéndose ensalada de papa y elogiando la última ocurrencia de Mason. Había empezado a buscar propiedades, específicamente en su vecindario, en su cuadra. Y compré una casa. No para vivir. No para alquilar. Solo para tenerla. Estaba a 2 puertas de la suya, una casa en ruinas que necesitaba un techo nuevo y reparaciones en los cimientos. Pagué en efectivo, organicé las reformas a través de una empresa fantasma sin conexión rastreable conmigo, cambié el buzón, hasta estacioné un coche viejo en la entrada para que pareciera abandonada. Nunca se dieron cuenta. Pero pronto lo harían. Porque mientras intentaban averiguar por qué el banco ya no era paciente, porque las cuentas seguían acumulándose, porque la red de seguridad de Mason había desaparecido, algo más se estaba moviendo silenciosamente, y todo llegó a un punto crítico un miércoles lluvioso. Yo estaba trabajando desde casa cuando entró la llamada. Número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos después, otra llamada, esta vez de mi madre. Contesté. Su voz estaba temblorosa, desesperada. Eli dijo. Alguien compró la casa de al lado. Eres tú, ¿verdad? No dije nada, simplemente dejé que el silencio se alargara. Vi tu nombre en el permiso, dijo, con la voz quebrándose. Has estado aquí todo este tiempo, viéndonos. Aún así, no dije nada. No lo entiendo, ¿por qué harías esto? Finalmente hablé, con calma, firme, como si lo hubiera ensayado, porque quería ver qué pasaba cuando el que siempre sostenía todo soltaba el peso. Ella empezó a llorar. No sollozando, no de forma dramática, solo con esos sonidos rotos y silenciosos. Eli, estamos perdiendo todo. Ustedes ya me perdieron a mí. Y colgué. Pero no terminó ahí, porque lo que vino después fue el desastre. Mason, que no había trabajado de manera estable en más de un año, intentó darle vuelta a la historia en Internet, diciendo que yo había cortado a la familia por despecho. Publicó un tuit, ya eliminado, llamándome tóxico y abusivo. Pero yo tenía pruebas. No pruebas literales. Nunca necesité publicar capturas de pantalla ni transferencias bancarias. La gente recordaba al primo a quien le pagué los libros de la universidad, al tío cuya cuenta hospitalaria cubrí, a la sobrina a la que le envié una laptop durante la cuarentena. Ellos se acercaron en silencio. No lo sabíamos, dijeron. Lo sentimos. No necesitaba un ejército. Solo necesitaba que, finalmente, vieran. Y ahora, mientras los carteles de ejecución hipotecaria empiezan a aparecer y el chat familiar queda en silencio, yo me siento en la terraza de esa pequeña casa renovada al final de la calle, tomando café y observando cómo se desmoronan. No por crueldad. Por claridad. Porque a veces, la única forma de enseñar a las personas cuánto vales es dejando que sientan tu ausencia. Pero justo cuando pensé que la historia había terminado, que habían aprendido la lección, llegó un sobre. Esta vez no era de mi madre. Era de Mason. Dentro había un cheque firmado y una nota que decía simplemente: ganaste. Y fue ahí cuando me di cuenta de que él todavía no lo entendía. Porque nunca se trató de ganar. Y lo que hice después cambió todo. Me quedé mirando ese cheque durante mucho tiempo. No era mucho dinero, apenas lo suficiente para pagar un mes de alquiler en un apartamento medio decente en una ciudad cualquiera. Pero el mensaje detrás decía todo. Ganaste. Como si todo esto hubiera sido una competencia. Como si el hecho de ser visto, valorado, y finalmente elegir priorizarme a mí mismo fuera un jueguito que yo tenía que ganar. Fue entonces cuando me golpeó. Él no entendía. Ninguno de ellos entendía. Yo no me fui para probar un punto. No estaba buscando venganza. Ni siquiera quería herir a nadie. Aunque no voy a mentir, su dolor a veces sí se sentía como justicia. No, simplemente había terminado. Terminado de ser su cajero emocional, su reparador no remunerado, su segundo plano. Terminado de ser el tipo al que solo notaban cuando algo necesitaba ser pagado, arreglado o resuelto. Pero incluso en su colapso, no podían dejar de culparme a mí por finalmente haberme soltado. Aún así, no rompí el cheque. Tampoco lo enmarqué. Lo guardé en el fondo de un cajón, sin abrir, dejándolo ahí como un fósil de la vida que solía tener. Y luego hice algo que ellos nunca esperaban. Seguí adelante. Vendí la casa al lado de la suya. Ni siquiera fui a verla durante la venta. Dejé que un inversor local la comprara, y según escuché, planeaba derribarla y construir algo nuevo. Un nuevo comienzo. Eso se sintió correcto. No quería seguir viendo cómo se desmoronaban.
No quería seguir llevando la cuenta desde las sombras. Quería construir una vida donde yo importara. No porque fuera útil, no porque fuera confiable, sino porque existo. Así que comencé a decir sí a cosas que antes siempre posponía. Reservé un viaje a Islandia. Solo yo, una cámara y sin itinerario. Me inscribí en clases de cocina porque estaba cansado de las cenas solitarias y las comidas de microondas. Incluso me uní a un grupo local de senderismo, algo que solía mirar con desdén cuando los compañeros de trabajo me invitaban, pensando: ¿para qué perder un sábado por la mañana con extraños? Resulta que los extraños pueden convertirse en algo mejor que la familia. Algunos lo fueron. Unos meses después de haber entrado en ese nuevo ritmo, conocí a Dani. Era directa, inteligente, y tenía la costumbre de confrontar a las personas cuando intentaban minimizarse a sí mismas. Notó que yo siempre me presentaba diciendo primero mi cargo. No eres tu trabajo, me dijo una vez mientras tomábamos un café. A menos que quieras serlo, pero es una caja bastante pequeña para vivir en ella. Empezamos con caminatas tranquilas para tomar café, llamadas nocturnas que se extendían hasta el silencio de la madrugada. Y por primera vez en años, no sentí que tenía que demostrar nada para merecer el afecto de alguien. No tenía que financiar los sueños de otra persona solo para ser invitado a su mesa. Con Dani. Yo simplemente era. Una noche, casi un año después de haberme alejado de mi familia, recibí una llamada. Número bloqueado. Dejé que sonara. Luego llegó un mensaje de voz. Era mi padre. Su voz estaba ronca, más lenta de lo que recordaba. Sonaba más pequeño. Eli, no sé si este número aún funciona. Ni siquiera sé bien qué quiero decir. Solo. Te extraño. Tu madre también. Mason. Bueno, él está intentando encontrar su camino. Pero yo estaba equivocado, hijo. Estuve equivocado durante mucho tiempo. Y sé que decirlo ahora tal vez no signifique nada, pero si alguna vez quieres hablar, aquí estaré. No lloré. Tampoco sonreí. Simplemente me senté allí, sosteniendo el teléfono, escuchando a un hombre que había pasado la vida midiendo el amor en términos de utilidad, darse cuenta finalmente de que el precio de su orgullo fue el silencio. No devolví la llamada. No en ese momento. Esperé una semana, luego 2. Hasta que un domingo, mientras Dani y yo doblábamos ropa en nuestro nuevo apartamento. Nuestro apartamento. Dije. Creo que podría escribirle. Ella levantó la mirada. ¿Por qué quieres cerrar el ciclo? No, dije. Porque estoy listo. La carta que envié no fue cruel. No fue fría. No fue dramática. Simplemente fue honesta. Papá, recibí tu mensaje de voz. Pasé mucho tiempo intentando entender por qué las cosas eran como eran. No estoy escribiéndote para hacerte sentir culpable. Solo quiero que sepas que necesitaba irme. Necesitaba espacio para descubrir quién era fuera de lo que ustedes esperaban que fuera. No soy una carga. Nunca lo fui. No voy a volver para arreglar nada. Pero estoy dispuesto a hablar, bajo mis términos. Si puedes aceptar eso. Aquí está mi número. Lo envié y no me quedé esperando junto al teléfono. No contuve la respiración. No hice espacio para esperanzas falsas. Había construido algo sólido, algo aparte. No necesitaba su disculpa para seguir adelante. Pero si la ofrecían, la escucharía. Pasaron semanas. Hasta que una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Gracias. No merezco esta oportunidad, pero la aceptaré. Papá. Nos reunimos para almorzar unos días después. Solo él y yo. Sin declaraciones grandilocuentes, sin arcos de redención perfectos. Solo dos personas rotas a su manera, sentados uno frente al otro, intentando hablar. Me preguntó sobre el trabajo, sobre mi vida, sobre Dani. Incluso dijo su nombre como si realmente importara para él, no como un espacio vacío para una vida que él creía que debía tener. Eventualmente dijo. Realmente arruiné todo. Asentí. Sí, lo hiciste. Él no se inmutó, simplemente asintió de vuelta. Estoy tratando de ser mejor, dijo. Aunque sea demasiado tarde. No es demasiado tarde, respondí. Simplemente ya no es el mismo camino. Eso fue lo que significó sanar para mí. No fue un perdón envuelto con un lazo. No fue volver a cómo eran las cosas. Fue construir algo nuevo. Algo más pequeño, más lento, más firme. En cuanto a Mason, no hablamos durante un tiempo.
Me enteré por conocidos que consiguió un trabajo estable, algo seguro. Sin más ideas de startups, sin más esquemas para hacerse rico rápido. Solo trabajo. Trabajo real. Eventualmente me buscó. No con un pedido, solo con un mensaje. No entendía lo que te estaba pidiendo todos esos años. Ahora sí. Lo siento. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, simplemente escribí. Te creo. Vamos paso a paso. Y así lo hicimos. Eso fue hace 2 años. Hoy mi vida no es dramática. No es una historia de venganza, ni un arco perfecto de redención. Es simplemente mía. Voy al trabajo. Vuelvo a casa. Cocino con Dani. Leo. Me río. Descanso. Mando tarjetas de cumpleaños a mis padres. A veces hablamos por teléfono. A veces no. Mason y yo tomamos una cerveza una vez al mes. Sin favores. Sin tensiones. Solo hermanos intentando de nuevo. De manera diferente esta vez. La verdad es que la gente no siempre consigue el final que quiere. Pero si luchan por ello, si se alejan cuando el dolor se vuelve insoportable y eligen la paz sobre la obligación, consiguen el final que necesitan. Y yo lo conseguí. Porque no soy una carga. Soy la razón por la que la casa se sostuvo tanto tiempo. Y ahora, finalmente, soy la razón por la que mi propia vida también se sostiene.